tú dejaste escrita su historia, Padre, para que pueda ser una enseñanza para nosotras y que esa palabra que tú hables, Señor, llegue a lo profundo de nuestros corazones y que podamos ser hacedoras de tu palabra, Señor, revistiéndonos de buenas horas que te honren, Señor, de amor, que fue lo que tú nos dijiste, es el vínculo perfecto, Señor, amor hacia nuestros hermanos, hacia los necesitados, Padre, que es algo que hoy vamos a ver. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de una historia que es súper corta, pero que nos enseña muchísimo. Y aquí déjenme mostrarles. Ajá, vamos a ponerlo en presentación, pero yo sé que esto se me pone en pausa, entonces, a ver. Ahí. Me dicen si ya logran ver la presentación. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar de Dorcas. Y de verdad que Dorcas está en como bien poquitos versículos, pero es una historia de verdad que cuando uno ya hace ese zoom, hay tanto que tenemos que aprender de Dorcas, a pesar de que realmente el relato que nos cuenta es de algo bien cortito, pero poderoso que pasó en su vida, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito el contexto. La historia la vamos a ver que se lleva a cabo en la ciudad de Jope. Sin embargo, menciona también a Lida. Y vamos a ver por qué. Porque Pedro había estado visitando Lida. Si ven, Lida está como por acá, ¿no? Si nos vemos acá, aquí está Emaús, Lida va a estar por acá. Y aquí está Jope. Y Pedro estaba por acá y acababa, precisamente Dios permitió que le hiciera un milagro en la ciudad de Lida y que eso se extendiera hasta Jope, y eso va a ser crucial para lo que pasa. Más o menos entre estas dos ciudades se cree que habían alrededor de unos 16 kilómetros, que si sabemos que en los tiempos bíblicos se iban a pie, eso podría ser alrededor de unos 4 días para ir, ¿verdad? Entonces, damos el contexto. Aquí ven Jope en la actualidad, que Jope bueno, se desarrolla acá. Jope era una ciudad portuaria, ¿verdad? Y ustedes saben, como toda ciudad portuaria, se vuelve relevante, hay mucho comercio, hay mucho dinamismo, y se cree que esta ciudad está más o menos a unos 61 kilómetros de Jerusalén, ¿sí? Era el principal puerto de Judea, porque no habían como otros puertos o tantos por donde pasar, por lo tanto, era una ciudad sumamente importante y muy transcurrida, ¿sí? Al sur de Tel Aviv, del actual Tel Aviv. ¿Qué otra cosa vamos a ver que es importante que recordemos dentro del contexto? Y yo no sé si ustedes se acuerdan cómo era el contexto de una viuda en los tiempos bíblicos, en el tiempo de Jesús. No sé si alguna de ustedes quiere comentar. Terrible, terrible. Estaban solas, ¿verdad? Era prácticamente desahuciada, ¿no? Porque Desamparadas. Ujú. no tenían protección legal, económica, es como que no tuviesen derechos, en especial, obviamente, porque eran viudas, no tenían un esposo ¿cómo se llama?, respondiera por ellas. Y el peor de los casos era cuando ni siquiera tenían hijos, o sus hijos todavía ni siquiera eran mayores, ¿no? Porque allí eran los casos casi que podríamos decir que las viudas estaban condenadas a la pobreza extrema, a la muerte. Y vimos, se recuerdan cuando vimos Ruth desde ese tiempo, que muchas incluso se dedicaban a la prostitución o algo así por temas de que de verdad, o sea, no tenían nada de esperanza. Y no era algo que había cambiado mucho los tiempos de Jesús o los tiempos de la iglesia. Lo vemos con la viuda, ¿se recuerdan la viuda pobre que da sus 2 monedas en la ofrenda? O sea, ahí vemos un reflejo de la pobreza extrema a la que podían estar pues enfrentando una viuda, ¿no? Porque la mujer no tenía los derechos como el hombre, ¿verdad? Era el hombre el que salía a trabajar, era el hombre el que daba el sustento, era el hombre el que las protegía, el que velaba por ellas. Entonces, si una mujer no se encontraba sola, literalmente estaba desprotegida, ¿no? Dios, ¿se recuerdan? Había establecido una ley para cuidar de las viudas. Eso es lo maravilloso que vemos desde el momento que se estableció la ley. Dios sabía que esto iba a pasar y cuida de los que están como en mayor desventaja. Y parte de esa ley se destina unas ofrendas que tenían que ser dadas precisamente a los viudas, a los huérfanos. Incluso Dios hasta vela por el extranjero, que era algo bastante interesante porque por lo regular eran como los grupos de personas que tenían la menor cantidad de ventajas o que por lo regular podían tener todos estos cuadros de mayor pobreza y sin tener quien velara por ellos, ¿no?
Obviamente acá ya no estamos en el contexto de la ley, pero como ustedes saben, el pueblo judío venía de estas prácticas y sabían que esto era algo relevante que había sido establecido por Dios. Entonces vemos que desde el inicios Dios establece un cuidado para las viudas y vamos a ver que en la iglesia esto también se vuelve súper relevante, ¿no? Se cree que en la ciudad de Jope había muchas viudas porque mucha gente se dedicaba, muchos de los hombres eran marineros, precisamente por ser esta ciudad portuaria y porque podían ir y venir, pero muchos solían morir, ya sea por temas del clima, por guerras, por diferentes razones. Entonces, los marineros, ustedes saben que también el tema del mar, y no eran las naves tan sofisticadas como las que ahora existen, ¿verdad? Esos barcos que ahora tenemos y todo, ¿no? Entonces, habían naufragios, había de todo. Entonces, habían muchas viudas en la ciudad de Jope, ¿sí? Esto en relación a las viudas. Vamos a ver un poco acerca de los entierros y la muerte. Y ustedes dicen, esta escala se está pasando de una a otra, pero ahora vamos a ver la historia para recordar. ¿Cómo eran los entierros? Los entierros judíos, por lo regular, se hacían el mismo día que la persona moría, porque ustedes saben que no era como ahora en el sentido de que no hay tanto, no había esos grandes tratamientos, digamos, que ahora tenemos. Entonces la corrupción del cuerpo se empezaba rápido y ustedes saben que aparte de las prácticas que los judíos tenían, que no debían estar cerca de un cuerpo de los muertos, entonces para enterrar y evitar que el proceso de putrefacción que se empezaba a dar generara ese olor y todo, los enterraban súper rápido. Esa también era una de las razones por las cuales los muertos eran ungidos con aceites que eran hechos muchos con flores aromáticas, esencias y eso, que permitían como que eso no se corrompiera. Entonces era muy raro cuando, y eso eran como excepciones, realmente excepciones, por casos de alguien muy importante, por alguna razón extraordinaria, que las personas no se enterraban el mismo día, sino que podían pasar 2, 4 días más o menos hasta que eran enterrados. Cuando ese era el caso, porque la costumbre, estaba leyendo, era que cuando la persona moría, pues la limpiaban, la ungían y todo eso, le ponían una ropa que a veces podía ser de lino o algo así para que estuviese vestida, incluso hasta de colores. Era un tema así bien interesante. Entonces, dice de que luego entonces cargaban el ataúd por la ciudad y lo llevaban hasta donde fuese a hacer la sepultura, ya sea fuera una sepultura pública, en caso de la mayoría de las personas que no tenían recursos, o los que tenían pues recursos tenían sus propias como tumbas privadas, que ahí ya saben ustedes eran como cuevas y esto, ¿no? Pero si no la enterraban el mismo día la persona, entonces lo colocaban en el aposento. ¿Ustedes saben cuál era el aposento de una casa? Era la parte de arriba. Como... Exacto. Era la parte de arriba, que normalmente era como una especie de pérgola, ¿no? Donde ahí solían hacer como reuniones, cenas y todo el aposento, ¿no? Entonces, si la llevaban arriba, que era un lugar que por lo regular estaba como un poco más abierto, pero que estaba techado y todo donde podían realizar eso. Entonces, ahí era donde los colocaban, ¿no? Y bueno, les decía que solían preparar a los cuerpos para el entierro. ¿Por qué este contexto importante? Bueno, vamos a ver ahora sí quién era Dorcas y recordar la historia, ¿sí? Y para eso la vamos a leer porque de verdad que es súper corta. Entonces, no sé si quieren leer y vamos leyendo, aprovechando que está dividido como en 3 parrafitos, ¿quieren leer un párrafo cada uno? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, el 39, ¿cuántos versículos son? Como Son 40. Ah, sí, 43. Ah, va. Como 2 cada una, ¿verdad? Ah, no, tranquila. Ah, ya. Entonces, si quieren, Miss, léase hasta el 39 y yo leo del 40 al 42. Porque Aga no puede hablar ahorita, dice. Bueno. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. ¿Sigo? Sí, por favor. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba.
Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. ¿Sí? Pedro, Ah, sí, gracias. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó, luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Ay, perdón, creo que como que hubiese tenido puse los números al revés del otro, del versículo, pero era 42. Entonces, vean qué corta la historia y hay puntos aquí que uno dice, bueno, es una historia tan corta, ¿qué tanto podemos aprender? Pero de verdad que yo ya fui redargüida haciendo este estudio y les voy a decir por qué. Bueno, ya vimos que Dorca vivía en Jope y hay una característica que desde que menciona a ella llama la atención. Es llamada discípula y estaba leyendo que es la única mujer a la que se le llama discípula. Interesante, ¿no? Imagínense, o sea, no vamos a encontrar otra mujer en la Biblia a que se le diga es llamada discípula. Entonces esto ya dice algo importante acerca de esta persona, de su estilo de vida, del testimonio que ella daba acerca de Jesús y cómo ella creía y su fe, porque es llamada discípula, ¿no? Y dice, wow, yo pensé que era María Magdalena. No, mira. Ok, Dorcas es el nombre griego de ella y en el arameo es Tabita. Ustedes saben que en esas culturas y precisamente por los judíos que vivían en diferentes naciones y todo, había mucha costumbre que muchos incluso tenían 2 o hasta 3 nombres dependiendo el idioma y el área donde estaban. Ella tenía pues Dorcas o Tabita, cualquiera de los dos era conocido, pero al final algo interesante es que ambos nombres significaban gacela, que estaba leyendo que gacela era como un animal muy bien visto, que alguien a veces le llamaban a alguien de ojos hermosos, entonces que era como que alguien que tenía este nombre significado era alguien de decir como bien visto, o sea que quiere decir que desde que sus papás la nombraron así, ella era especial, ¿no? Dentro de lo que vemos como sus principales atributos, porque es bien concreto esto, además de que se le llama discípula, se resalta sus buenas obras y limosnas. Esto nos dice que ella era una mujer generosa, ¿sí? Y vamos a verlo luego que efectivamente ella era una mujer sumamente generosa. Además, estaba leyendo que posteriormente en la iglesia, ya conforme fue avanzando el tiempo, muchas sociedades femeniles y todos se ponían el nombre de Dorcas cuando iban a hacer buenas obras, que es interesante porque ella es como conocida como una mujer de buenas obras, de hacer el bien a otros, ¿no? Ella enferma y muere, entonces uno ve como de repente, o sea, cuenta estos atributos de ella y rápidamente va a decir, se enfermó y murió. No dice si su enfermedad fue larga, fue corta, solo dice que enfermó y murió. Pero aquí viene otra cosa interesante, no la entierran inmediatamente. ¿Se recuerdan que la costumbre era enterrar el mismo día? Y aquí se hace una excepción. Desde ahí llama la atención, sino que sí la preparan para la sepultura, pero no la entierran inmediatamente. ¿Qué hacen? Se la llevan, dice, a una planta alta, a un cuarto alto, que es como al aposento alto, donde la colocan y solo dice, la limpian, la lavan y como que la ungen y la preparan para la sepultura, pero no la entierran inmediatamente. Entonces uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? Claro, dice que su muerte causó tal revuelo entre los hermanos que mandan a llamar a Pedro, a Lida. O sea, vimos que eran 16 kilómetros para caminar y mandan a 2 personas a llamar a Pedro porque se enteraron que Pedro andaba ahí y ya se había regado la voz de que había hecho un milagro, ¿no? Entonces lo mandan a llamar. La verdad es que entre los comentarios hay diferentes opiniones entre pudo ser porque tenían fe que sí, bueno, o sea, no este otro puede ir a resucitarla, aunque hasta ese entonces, aparte de Jesús, todavía no habían visto un milagro de resurrección por parte de los discípulos, ¿no? También puede ser que entre su dolor y la tristeza por la muerte de ella haya dicho, bueno, vamos, pidámosle a Pedro, que en este entonces era pues el apóstol más conocido, ¿no? Para que venga y ore por ella, porque ahí todavía Pablo no estaba en lo que nosotros conocemos de la iglesia, ¿verdad? Pero también Dios permite aquí algo bien importante para establecer
eso que Jesús les había dicho a sus discípulos que ellos iban a hacer, ¿no? Entonces mandan a llamar a Pedro, pero con urgencia, porque le dicen, ven enseguida, ven inmediato, y Pedro, ni lento ni perezoso, parte para Jope y llega con ellos, ¿no? Cuando Pedro llega, también aquí vemos otro cuadro interesante, y aquí es donde menciona, dice que las viudas estaban ahí llorándola. Sí había costumbre muchas veces que habían las viudas que iban, normalmente las viudas iban, acompañaban en el entierro y todo y lloraban, pero acá hay un cuadro interesante porque rodean a Pedro ahí en el cuarto donde está el cadáver de Dorcas y lloran, pero dice, le empiezan a mostrar los vestidos y las túnicas que ella había hecho para ellas. Entonces, si empezamos a pensar un poco en el cuadro de las viudas, ¿quiénes eran las viudas? Dijimos, eran mujeres desamparadas, eran mujeres probablemente de extrema pobreza, eran mujeres que tal vez ni siquiera tenían para estar comprando túnicas. Eso no me acuerdo hace cuánto, pero leí que normalmente no era muy común que tuvieran tantas túnicas el judío tradicional, ¿verdad? O las personas podían tener una o dos y no tenían muchas y esas la tenían que estar lavando y todo porque eran caras, ¿verdad? Eran caras, no era como ahora nosotras que tenemos ropa y nos damos el gusto de cambiar cada vez que querramos y nos aburrimos y vamos a una tienda y encontramos vestidos baratos, ¿no? No, no era así. Entonces, ellas muestran las túnicas y los vestidos, dice que ella había hecho para ellas. Entonces acá nos confirma esto que dice al inicio, sus buenas obras y limonas, o sea, esta mujer que era generosa, que además no solo nos está diciendo que con generosidad les había dado vestido, que ustedes saben lo importante que era el vestido, ¿no? Sino que adicional nos hace ver que era una mujer trabajadora. ¿Por qué? Porque ella había hecho los vestidos. Entonces, algunos dicen, tal vez Dorcas tenía muchas posibilidades, otros piensan que no, no sabemos, no dice nada de la familia de Dorcas, no dice si era viuda, si no era viuda, si era soltera, si era casada, no dice nada de ella, no dice si tenía hijos o no, pero si ella se dedicaba a hacer los vestidos, muchos creen que probablemente eso era parte también de su trabajo, pero aquí lo interesante es que de sus propias manos, de su esfuerzo, ella no solo hacía los vestidos y se los daba a las más necesitadas, que eran las viudas que estaban desamparadas. Y obviamente tuvo que ser con tal amor para que ellas lo lloraran y testificaran a Pedro como quien dice, oye, sí, ora por ella, que haya un milagro porque esta mujer, mira la generosa que era, o sea, daban testimonio de la generosidad y el amor de esta mujer, ¿verdad? Que al final nos viene a demostrar el verdadero amor que Jesús nos dijo, ¿verdad? Es dar la vida por los amigos. Y cuando leemos el poema de Corintios 13, a todos nos encanta esa parte, ¿no? Pero realmente, ¿qué dice? Es sufrido, ¿verdad? El amor es el que se esfuerza por el bien del otro y no que está buscando lo suyo. Y aquí vemos eso, ¿verdad? Como una mujer de su esfuerzo, de su sacrificio, da generosamente para los más necesitados, ¿no? Y vemos que entonces Pedro ora, que también ahí hay un tema, ya viendo desde el punto de vista cómo Pedro sigue a su maestro, porque Pedro hace una oración que no sé si se recuerdan, la hija de Jairo cuando Jesús le dice Talita Kumi, prácticamente Pedro hace la misma, o sea, ora y después de orar le dice Tabita Kumi prácticamente, ¿no? Que es casi repetir lo mismo que Jesús hizo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, y aquí ella es resucitada de los muertos. Wow, ¿se imaginan eso? O sea, eso ha de haber sido un shock para Pedro. Wow, de verdad, esta mujer se levantó. Ya lo había visto hecho por Jesús, pero nadie más lo había hecho. Y él ora y su fe y le pide a Jesús, pero él dice que se arrodilló, oró y ella es resucitada. Y entonces dice que la levanta, ella se incorpora y luego ella es presentada ante los hermanos, ante las viudas, dice, y todos los hermanos, los discípulos, y la gente dice que wow, fue como la emoción, ¿verdad? Y dice, que eso es tal vez la parte importantísima, dice que su resurrección permitió que este milagro fuese conocido por todo Jope y que muchos creyeran en Jesús. O sea, miren una historia tan corta y nos dice acerca de Dorcas. Vamos a reflexionar algunas cosas sobre esto, ¿no? Y aquí voy a lanzar una serie de preguntas que la idea es que vayamos comentando, ¿no? Y la primera que venía a mi mente era, ¿será que si nosotras, alguien escribiese sobre nuestra vida, así como escribieron esta historia en la Biblia,
Si alguien contara nuestra historia, ¿nos llamarían discípulas, como se le llamó a Dorcas? Dirían, ay, miren, Águeda, Lesbia, Scarlett, estas eran de verdad seguidoras de Cristo, discípulas de Cristo, y darían ese testimonio de nosotras. Porque no se menciona esto de otras mujeres, pero de ella es bien interesante. Normalmente a los discípulos se menciona a los discípulos y todo, pero aquí puntualmente decir que ella era una discípula, qué carácter tenía que tener ella y qué evidencia del fruto del Espíritu Santo en su vida para que la hayan llamado discípulas. ¿Será que a nosotros nos llamarían igual? Uy, yo empecé como... Sí, que le quedamos debiendo al Señor. Quedamos. Sí. Si hoy muriéramos, nuestros hermanos dirían, ay, gracias a Dios que hace fue esta hermana. O como Dorcas, orarían, no sé, llamarían a todos los hermanos a oración, porque nuestra muerte sería una pérdida significativa para el cuerpo de Cristo. Yo me quedé también así, Dios mío, ¿será que la gente de verdad lloraría? Pero, o sea, no solo por la separación y la tenía cariño, sino porque era una pérdida del cuerpo de Cristo. O sea, al punto que mandaron todos caminar, todo eso, esperar 4 días, no enterrarla, hacer la excepción, para que alguien viniese a orar por ella, esperando que fuese resucitada. Y yo, wow, ¿será que así sería el impacto de nuestra vida? Fíjate que sería un velorio sin trapos, porque no damos, ¿verdad? Como deberíamos de dar. Esa diferencia habría. Con ella llevaron sus vestidos de gala, no sé, ¿verdad? Precios, no lo sé. Pero con nosotros la diferencia sería que nadie llevaría trapos. Qué Exacto. grueso, qué grueso. ¿Qué atributos dirían otros acerca de nosotros? ¿Cómo nos describirían? Nos describirían así como ella, que abundaba. En una versión decía que se esforzaba por buenas obras y por limosnas. ¿Será que dirían eso de nosotros? ¿O qué atributos? ¿Qué dirían? ¿Cómo nos describirían? ¿Podrían otros dar testimonio de esas buenas obras y generosidad? Era lo que decía Miss Lesbia. ¿Habrían evidencias? No que vengan de nosotros, que muchas veces es fácil nos decir yo hago, pero otros reconocerían esas buenas obras y traerían evidencia, ¿verdad? Traerían esos vestidos, traerían esos ejemplos cuando nosotros fuimos generosos, cuando nos esforzamos por hacer buenas obras y no, y que lo hicimos y que sintieron ese amor cuando acompañamos al enfermo, cuando acompañamos al débil, cuando ayudamos a aquel que incluso estaba caído a restaurarlo, cuando compartimos de lo que estaba aún en nuestro plato, en nuestro refrigerador, en nuestra alacena, no de lo que nos sobraba, sino realmente de lo que tenemos con aquel que lo necesitaba, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Es nuestra generosidad y buenas obras, producto del amor y del esfuerzo y no de lo que nos sobra. Y acá eso fue lo que una de las cosas que a mí más me tocó, porque ella dice que se esforzaba y que lo hacía con sus manos. Saben, muchas veces es fácil que demos cuando nos sobra ese dólar, ¿verdad? Cuando nos sobra ese quetzal, esos 5 quetzales que tal vez, no pasa nada si los doy. Pero ¿será que estamos dispuestos a dar realmente de lo mismo que nos vamos a comer? O si eso implica tener que hacer un trabajo para poder ayudar a otros y esforzarnos, porque ella lo hacía. Por eso les digo, yo fui la primera confrontada acá. De verdad, son preguntas que cuando yo me puse a pensar en la vida de Dorcas y que Dios dijo, dejemos esta historia que pareciera corta, pero es que es una vida ejemplar y con razón le llamaban discípula. Y otra reflexión es, algunas veces nuestras enfermedades o nuestras pruebas, igual que como vemos el ejemplo de Job, pueden tener 2 propósitos, doble propósito. Uno es acercarnos más a Jesús, obviamente, porque todo lo que Dios permite, dice cuando dice que a los que amamos a Dios, todos nos ayudan a bien. Es siempre cualquier cosa que viene a nuestra vida de ser porque nos va a acercar a Él, a conocerle más. Pero adicional a eso, será eso que Dios muchas veces nos permite atravesar
para que sea testimonio y que otros crean en Jesús, porque la muerte de esta persona y su resurrección permitieron eso, que la fama fuese tan extendida ya de Jesús que muchos, dice, creyeron en Jesús. Y ustedes saben, todos en algún momento hemos pasado procesos, estamos pasando procesos, pero cómo nuestros procesos, cómo esas pruebas, cómo nuestras enfermedades, cómo las cosas que nos pasan, podemos estar en esa confianza de que van a servir para testificar a otros. Hay un versículo en la Biblia que dice que a veces podemos consolar a otros porque nosotros hemos sido consolados, ¿verdad? De nuestros sufrimientos. Y a veces es necesario que nosotros pasemos por esos procesos para que podamos ayudar a otros y podamos ser también de esa fortaleza a otros. Entonces, también esto ya más que una pregunta, es como una reflexión que muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero acá claramente vemos que esta muerte iba a ser con un propósito de testificar y que otros pudiesen creer en Jesucristo y pudiesen encontrar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora vamos a leer algunos versículos que nos hablan precisamente sobre lo que Dorcas hacía. Y Isaías 9:17, vamos a ver que ya está comentado. Todos, así es, todos tenemos un testimonio que contar allá, todos. Y a veces pensamos, ay, es chiquito, pero no sabemos si es chiquito o grande. Todo lo que Dios permite en nuestra vida puede ser usado para glorificar a Dios, ¿verdad? Así es, así es. Y a veces hay testimonios que callamos u otros que tenemos que tener la confianza de que en medio del proceso doloroso, Dios se va a glorificar. Aún cuando no haya una sanidad o aún cuando no haya como ese milagro, siempre podemos testificar algo de lo que Dios ha hecho, de cómo Dios nos ha acompañado, ha sido fiel, de cómo vemos muchas cosas y a veces también si se dan esos grandes milagros donde también podemos testificar, ¿no? Entonces dice acá, en Isaías 9:17, dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. ¿Cuánto abogamos por el huérfano? Miren, yo sé que tal vez ahorita que está saliendo todo esto a luz de lo que está pasando con los niños y es un tema terrible. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos hecho de la vista gorda o cuántos pensamos en esos niños? Hace poco, saben, hace como un año y algo en Panamá sucedió una cosa terrible. Descubrieron en un albergue de niños que casi todos habían sido abusados, que estaban en condiciones terribles y cuando salió esto a luz fue una bomba espantosa y uno decía, ¿cómo pueden hacerle eso a niños, verdad? Entonces, ¿cómo nosotros realmente abogamos por el huérfano, nos preocupamos por esos niños que no tienen quien los defienda y que realmente ni ellos mismos pueden defenderse porque dependen, ¿no? Entonces, que Isaías nos lo dice acá y dice, y defiendan a la viuda. ¿Verdad? ¿Cómo cuidamos nosotros a nuestras viudas de la sociedad, de nuestras iglesias? Porque seguramente en nuestras iglesias tenemos viudas, ¿verdad? Pero aún si hay en nuestra familia, nuestras viudas de la familia no deberían de pasar penas ni nada de esto, ¿no? En Primera de Timoteo, porque no nos quedamos solo en el Antiguo Testamento, en Primera de Timoteo 5:3 nos dice, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Sí, y ahí también hace una acotación, porque una viuda que tiene hijos, que era lo que pasaba, ¿verdad? Una viuda si tenía hijos, los hijos debían hacerse responsables de ella. Y lo mismo sucede en nuestra actualidad. Si una viuda tiene familia, ellos son los principales obligados en proveer para ella y todo, ¿no? Pero hay viudas que sí no tienen quien vele por ellas, que están solas, que no tienen los recursos y esas viudas nosotros no deberíamos de permitir que ninguna viuda esté en la calle o que esté pidiendo comida, sino debemos velar por ellas, ¿no? Y también en Santiago 1:27 nos habla sobre la religión pura, ¿sí? Nosotros sabemos que nosotros tenemos nuestra relación con Cristo, pero sí nos dice que si algo tenemos que practicar como religión es esto. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es atender a los huérfanos. Nuevamente, miren, lo mismo que decía Isaías, lo mismo que se estableció desde la ley, ¿no? Dice, y a las viudas en sus aflicciones. O sea, aquí nos da dos instrucciones claras. Vayan, atiendan a los huérfanos, atiendan a las viudas, dice, y consérvense limpios de la corrupción del mundo. Entonces, nuestra santidad debe estar ahí. Con razón le decían a Dorcas discípula. Con razón queda establecido así en esta historia, en la Biblia, que era una discípula, porque ella cumplía con esto.
velaba por el necesitaba, daba su esfuerzo, abundaba en buenas obras y lo hacía en amor, y por eso era reconocida por la iglesia de ese tiempo, al punto que fueron a buscar y a clamar a alguien y a Dios para que un milagro surgiera, porque ella estaba haciendo un gran bien en la iglesia primitiva. Entonces, con esto